En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues siéntense por favor, vamos a continuar nuestra reflexión esta noche en el que vamos a ver ahora un aspecto muy importante, es un aspecto donde pues todos nos vemos de alguna forma involucrados. Ciertamente habrá algunos, como lo veíamos quizás el día de ayer, en donde hay una incidencia un poco mayor para los varones, ¿verdad? Pero pues lo es para todos, ¿verdad? O sea, el tema de la santidad, el tema de la oración, todos estos temas pues son sumamente importantes. Ciertamente pues ayer tocaba pues un aspecto muy importante del varón en la casa, que es pues enseñar a orar, y enseñar a orar desde nuestra propia experiencia, decía. O sea, hoy, pues si en muchas casas no se ora, es porque los niños, especialmente los varones, pues no ven a su papá ser un hombre religioso. No va a misa, no los acompaña, no lo ven orar, no lo ven leer la escritura. Y entonces, pues todo esto no lo va asimilando, ¿no? Y decíamos cómo, mencionando el texto de Deuteronomio 6, decíamos, esta fue una instrucción muy clara que Dios le dio al pueblo de Dios, en donde los varones tenían que ser precisamente quienes instruyeran a sus hijos en el camino de la santidad, particularmente en el conocimiento y saber honrar, respetar y pues servir a nuestro Señor. Entonces fue así un tema un poquito más incidente en los hombres, pero siempre estamos hablando del ser humano, siempre estamos hablando de esta criatura maravillosa que Dios creó y que quiere que viva plenamente su vida, como la vivieron María y José, a pesar de todas las vicisitudes que tuvieron que vivir, como lo veremos el viernes cuando hablemos de José, como ese hombre resiliente que es capaz de regresar nuevamente con fuerza a retomar su vida, a pesar de todas las vicisitudes que tuvieron tanto él como María Santísima, que vivieron en su camino, que le es propio a todo el que camina por esta tierra. Entonces hoy vamos a hablar sobre el trabajo y lo he intitulado con una forma muy interesante porque le puse un hombre que amaba su trabajo. Les decía que para mí ha sido un poco interesante, complicado, puedo casi decir, el hasta ponerle nombre a las reflexiones, porque es tanto lo que se puede decir de, por ejemplo, el tema del trabajo, que pues cómo presentarlo, ¿no? Entonces yo creo que el tema de amar el trabajo pues es algo que uno debe de tener, ¿no? O sea, uno debe de amar lo que hace. A mí me parece, por ejemplo, en el tema de las mujeres, que ya no aman su trabajo natural. Esto tiene una génesis muy, muy grande, no me voy a meter demasiado en esto porque no es propiamente el tema, pero hoy fíjense cómo las mujeres no son preparadas para el hogar. Desde pequeñitas, todo lo que vemos en la televisión, todo lo que vemos en las películas, todos los espectaculares y lo que vemos también en nuestras casas tiene que ver con el trabajo. O sea, la mujer hoy, en la mayoría de los hogares, la mujer no sabe cocinar, no sabe bordar, no sabe reparar un calcetín, no sabe nada que tenga que ver con la casa. Le molesta estar en la casa. En el tiempo, por ejemplo, de las vacaciones, dicen, ¡ay, de buenas que ya se acabaron! Sí, porque ya los huercos, órale, échalos para afuera, ¿verdad? Ayer les decía, o ayer o antier, les decía que con esto de la educación temprana, pues a los 2 años y medio o antes, órale, para afuera, ¿verdad? Vámonos a la escuela. Así por lo menos la mañana ya me queda libre, ¿no? Entonces no están preparadas para esto, para trabajar. No les gusta el trabajo natural, como lo vamos a hacer mañana cuando veamos un poquito también la relación de José con María, en donde la mujer pues era encargada de muchas cosas, de todo lo de la casa. Cocinaba, fíjense, cortaba la leña, traía el agua, hacía muchas cosas, todo lo del hogar lo tenía que hacer ella. Ese es el trabajo de la mujer en el plan de Dios. Por eso la gente me dice que soy medio misógino, ¿verdad? Pero pues que le reclamen a Dios, ¿verdad? Yo no hice a la mujer. O sea, Él la hizo y la hizo
como lo veremos mañana, con un proyecto muy, muy particular, muy específico, lo mismo que el hombre que tampoco respeta muy bien el proyecto de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que aprendamos cada uno a amar lo que hacemos. Es verdad que hoy la mujer se incorpora al trabajo, bueno, tiene que amarlo, pero no olvidar el trabajo fundamental, que es el trabajo de la casa, que es formar a los hijos. O sea, los hombres, por más que hagamos, no estamos preparados para eso. Y no preparados porque tengamos que ir a una escuela. Para esto, pues no se da en una escuela. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo, mucho, vi, y los saco a colación porque hace poquito ahora, vi que hay una segunda parte de La Laguna Azul. Quizás algunos de ustedes, sobre todo los que sean del Chocomil para atrás, recordarán La Laguna Azul, en donde esta pareja de chicos, ¿verdad?, queda abandonada en una isla, y bueno, crecen, se enamoran, y luego, bueno, pues tienen a su hijo, y pues la chica no sabe, o sea, cuando el niño está llore, y entonces le dice el muchacho, ¿no?, pues es que ha de tener hambre, y van por bananas, pues lo que se daba, ¿no?, van por plátanos, van por papayas, en fin, le empiezan a dar, y el niño no, llore, y donde la está acurrucando, le está haciendo así, se mueve tantito el pelo de la chica, y entonces el niño, pum, se prende y empieza a comer. Dije, ay caray, aquí estaba la comida. ¿No? ¿Qué tuvo que estudiar para eso? Nada, solito se da. ¿No? O sea, es algo natural, como era anteriormente muchas cosas, y otras que pues hay que aprender, ¿verdad? Decía un amigo mío, mi mujer a mí me trata como un dios pagano, y le digo, chivos, ¿por qué? Dice, todos los días me quema algo, si no es la camisa, me quema el desayuno, y si no, la cena, pero siempre me ofrece pues incienso, ¿verdad? No muy de mi agrado, pero bueno. ¿Por qué? Porque no estamos entrenados para esto. Pero bueno, esto, como digo siempre, es un comercial de los patrocinadores. El trabajo debe de ser algo que me gusta, que me fascina. ¿Sí? Quiero platicarles, les digo que siempre trato de mezclar un poco mi experiencia en lo que voy diciendo. Y yo creo que San José verdaderamente amaba lo que hacía. Cuando yo entré a mi primer trabajo, yo terminé mi escuela en el periodo de Echeverría, del presidente Luis Echeverría Álvarez, y fue un tiempo muy difícil económicamente, y era difícil conseguir trabajo, quizás como lo está haciendo ahorita quizás peor por el tema de la pandemia. En mi tiempo yo me recibo de 2 carreras y pues uno se siente que es Juan Camaney. Y bueno, pues la carrera que había estudiado, de hecho la estudié porque pues era una carrera muy prometedora. Se hablaba de que los ingenieros, mecánicos administradores, mecánicos eléctricos, pues debían de esperar un sueldo más o menos de 8,000 pesos. O sea, como que teníamos grabado en la cabeza desde que nos íbamos a titular que íbamos a ganar 8,000 pesos de aquel tiempo, 1975. Para ponerlo en perspectiva, piensen ustedes que un bochito, ¿sí?, costaba 18,000 pesos, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí se dan un poquito la idea, es decir, en casi 2 meses te puedes comprar un automóvil que hoy cuesta, yo creo que de los más baratos, que costará 200,000 pesos. O sea, imagínense un muchacho que sale ahorita de la facultad y espera ganar 80,000 pesos. Pues, ¿dónde te los van a pagar, criatura? Ni a los ingenieros con experiencia. Bueno, así estaba la situación en aquel tiempo, ¿no? Y la gente se daba su taco de repente, ¿no? Decía, no, es muy poquito. Y siempre llegan preguntando, creo que esta es una constante, ¿cuánto voy a ganar? O sea, lo importante no es qué voy a hacer, lo importante es cuánto voy a ganar. Yo me acuerdo que cuando yo me contraté, trabajé para John Deere 4 años, fue mi primer trabajo. Y bueno, pues fui a hacer una entrevista, les gustó mi perfil, me llamaron, hice las entrevistas siguientes. Nunca pregunté cuánto ganaba, pero pues
Yo esperaba que mi primer cheque viniera por 4,000 pesotes, ¿verdad? Y no, venía solamente por 2,000. Iba a ganar 4,000 pesos al mes. Vuélvanlo a poner en perspectiva. 4 meses para comprar un automóvil. Es mucho dinero. Créanme, era mucho dinero. Mi primer automóvil me costó 3,250 pesos. Todo el coche. Ahorita no compro una llanta por esa cantidad. Entonces, ya se pueden dar idea de cómo estaba este asunto, ¿no? Con ese dinero era mucho más de lo que yo necesitaba. En poco tiempo, no recuerdo cuánto, pero en muy poco tiempo, pude cambiar mi automóvil por uno de un modelo mucho más reciente. Y era más que suficiente. Y me sentía muy contento y no entré, o sea, uno piensa que va a ser gerente y director y todo el rollo. Me acuerdo que me presenté todo trajeado. Y bueno, pues mi trabajo era, le llamaban de clerk. Me encargaba de ver la distribución de una de las revistas de John Deere. Así empezó mi primer puesto en John Deere. Y un día me llamó mi jefe, del que aprendí muchísimo, un hombre muy bueno, muy sabio. Y un día me llamó, había uno de esos cursos que dan para capacitación de las altas gerencias y todo este tipo de temas. Y entonces me llamó, teníamos una buena relación él y yo, y me llamó y me preguntó: oye Ernesto, ¿por qué trabajas? Y pues yo le dije: pues es que me encanta trabajar, me gusta mucho. Y como que no esperaba esto, como que siempre estamos pensando en la parte económica, ¿no? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto voy a ganar? Nos vivimos quejando de no me alcanza. Y creo que estarán todos de acuerdo conmigo en que a nadie le alcanza, aunque ganes 1,000,000 de pesos, porque te vas creando una serie de gastos en donde entre más ganas, más gastas, más ganas, más gastas, y pues nunca completas. O sea, nunca es suficiente. Siempre pensamos que nos quedamos cortos, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cosas que tenemos que enfocar en San José. Regresando un poquito al libro que les digo de La sombra del Padre, que ciertamente La sombra del Padre ya es una visión novelada de la vida de San José. Para poderla respaldar, tuve que leer los otros libros. El último libro que leí fue el de La sombra del Padre. Entonces todo esto, cuando lo va uno leyendo, pues le hace sentido todo lo demás que ya he leído sobre la vida, la espiritualidad, todo lo que Dios hacía en el corazón de San José, como lo hemos visto los 2 días anteriores. Esto es producto ya de algo que Dios ha hecho en su corazón. Y llama la atención en el libro de Dobraczynski, siempre es un nombre polaco, imagínense, ¿no? No estamos muy acostumbrados, tiene X, Y y Z, así como ¿cuántas necesitas, verdad? Aquí hay todo un abecedario. Bueno, pues llama la atención el hecho de que él continuamente, al menos 2 o 3 veces, dice que vivía modestamente, aun cuando él podía vivir de otra manera, porque los carpinteros, que se dicen en hebreo, los nagar, eran muy bien pagados, porque primero no había muchos. O sea, probablemente había uno en Nazaret y pues en Galilea algunos otros, y luego los que eran buenos, en el libro nos dice que venía gente hasta de Jerusalén, que estaba como a 120 kilómetros de donde él vivía. Era un largo viaje, hacían en una caravana de 3 a 4 días, si es que todo marchaba bien. Era difícil encontrar un buen carpintero. Entonces, él podría ganar mucho más. La gente se quedaba extrañada, nos cuenta así en su historia novelada. Nos dice, la gente se quedaba extrañada de por qué le cobraba tan poco. Y entonces él decía, no, yo simplemente veo cuánto me cuesta el material y cuánto necesito para vivir. Modestamente, bien, ¿verdad? Podríamos decir que San José sería, pues, lo que antes conocíamos como
una clase media, ¿verdad? Que tenía, digo ahí, pagándola con tus dificultades, iban pagando la casa, tenías tu carrito, también no era último modelo generalmente, era un carro que ibas comprando también a veces en los lotes que pululaban aquí en Monterrey por todos lados. Me acuerdo uno que se decía, muérase pagándolo, ¿no? Ahí a 5, 6, 7 años, ¿verdad? Pequeñas mensualidades, y así te hacías de tu primer carrito, ¿no? Él era así, no necesitaba más, con eso tenía, y con eso decía, con que tenga para vivir yo, mi familia, y pueda tener para poder compartir con los pobres, con esto es suficiente. Vean ustedes cómo esto es el resultado de lo que venimos diciendo de este hombre de corazón puro, que no tiene doblez, que es transparente, que lleva una relación profunda con Dios, cuya vida está cimentada en una vida seria de oración, en una relación seria con Dios, en una contemplación continua del misterio, y el resultado son estas situaciones. Este es el resultado de una vida cristiana, este es el resultado de una relación seria con Dios. No necesitaba más, con eso tenía suficiente. San Juan Pablo II, en 1979, en un viaje que hizo, su primer viaje que hizo a México, y fue la primera vez que un papa visitaba nuestro país, les decía a los trabajadores, él le dedicó una de sus catequesis que hizo, se la dedicó a los trabajadores de aquí de Monterrey. Como decíamos ayer, les decía, ¿no? Los holandeses se precian y tienen un dicho que dice, Dios hizo el mundo y los holandeses hicieron Holanda, porque como ustedes saben, Holanda está bajo el mar, o sea, abajo del nivel del mar. Ellos levantaron un dique, ¿verdad? Y entonces ahí construyeron Holanda. Por eso dicen, Dios hizo el mundo y los holandeses hicieron Holanda. Cuando nosotros estudiamos, que no me tocó a mí, pero siempre me ha gustado la historia, cuando estudiamos la historia de Nuevo León, especialmente de Monterrey, es realmente fascinante. Imagínense construir la ciudad que tenemos, donde la única agua que había eran los ojos de Santa Lucía y el río Santa Catarina. Era todo. Y aquí construir una cervecera, que será la madre de la mayoría de las demás empresas, donde no hay agua, o sea, donde no hay suficiente agua, diríamos. Y aquí se construyó este emporio. Por eso la gente critica, o tenemos la fama, los regiomontanos, de ser codos. Pero no es cierto. Yo no conozco, y conozco muchísima gente, no solamente de México, del mundo, y la verdad, yo no conozco gente más generosa que la regiomontana. Más en mi tiempo de joven. No me voy a detener mucho en esto, les podría platicar muchísimas cosas. Cuando conocí a don Eugenio, era un hombre excepcional, un hombre que se preocupó por sus empleados, etcétera. Pero la gente no despifarraba, no andaba comprando Lamborghinis, ¿cómo se llama? Este tipo de autos que bueno, o sea, dice uno, si un Lamborghini alcanza 300 kilómetros por hora, ahí en la Colonia del Valle, si pasas 55 te quitan el coche. ¿Para qué quieres un carro que alcanza 300 kilómetros por hora? ¿Dónde lo vas a usar? Pues a menos de que te metas una pista de carreras a correrlo. Pero traigo no sé, uno de estos carros deportivos que cuestan pues una feria, ¿no? Digo, qué bueno que los puedas comprar, o sea, no tengo nada contra la gente que se lo puede comprar. O sea, es una mentalidad de decir, a ver, ¿de qué se trata esto, no? Pero el regiomontano no es codo. Era un hombre que sabía lo que le había costado sacar ese peso a la tierra. Entonces se medía, ¿verdad? Se medía. El trabajo enaltece, enorgullece, nos da gusto hacerlo. Les decía el Papa,
San Juan Pablo, en este discurso a los trabajadores aquí en Monterrey, decía que él se sentía orgulloso de haber trabajado en el tiempo de la guerra. Él trabajó como obrero ahí en Cracovia. Y él decía, y esto es bien importante, ¿no? No hay trabajo indigno. No hay trabajo indigno. La remuneración finalmente es un complemento. Pero, hermanos, no debe de ser lo primero. Debemos de trabajar por amor. Y eso paga. Ciertamente aquí entran muchas situaciones de tipo social. El resto de su exhortación aquí del Papa va mucho en el sentido hacia los empresarios, de volver a poner atención en sus empleados, de poner atención en sus obreros, etcétera, etcétera. Les voy a platicar al final una historia real que contó un trabajador de Bimbo sobre lo que lo que era en aquel tiempo este tipo de relación obrero-patronal que hoy necesitaríamos de nuevo volverla a recuperar. ¿Sí? ¿Qué decía José? Vamos a ganar lo justo. Lo demás, pues, una parte también para repartirlo a los demás. El Papa Francisco, en una homilía que pronunció el año pasado en el Día del Trabajo, decía: el trabajo es lo que hace al hombre semejante a Dios, porque con el trabajo el hombre es un creador, es capaz de crear muchas cosas, incluso de crear una familia para salir adelante. El hombre crea, las familias se crean, nada se da así como por obra de magia, como decía, no, a la casami, pum, aparece una familia. Cuando la gente dice, híjole, qué bien te salieron tus hijos, qué bien me salieron. Si no salen en el pan Bimbo, compadre, ni en una caja de cornflakes. Ha sido un trabajo de toda la vida, construirlos. Pero vean cómo hasta esto, les decía hace rato, de repente nos fastidia. Nos fastidia que nos molesten, nos fastidia que no nos dejen ver la televisión, que no nos dejen jugar nuestros juegos, etcétera. Papi, oye, ahorita al rato, ve eso con tu mamá. Y la mamá también está ocupada en no sé qué cosa. Ciertamente, pues cuando llegan del trabajo, vienen hartos bombos, ya no quiero nada, ni contigo ni con nadie, ¿verdad? Imagínense el tráfico de Monterrey. Ahorita con la pandemia se calmó. Pero hay Carlitos. 1 hora para llegar a la casa, a vuelta de rueda, con pitos y flautas y híjole. Y además tuviste una bronca con tu jefe. Ay, Carlitos. O sea, vienes así que no lo toques, porque el cristal se quiebra más difícil que esta persona ahorita. Hay que construirlos. Y construir requiere dedicación y tiempo, pero sobre todo amor por lo que está uno construyendo. Construir una familia es muy difícil, mucho más en los tiempos que hoy nos toca vivir, pero somos constructores de la familia. El hombre se hace imagen de Dios cuando construye. Cuando el trabajador saca un perno en su torno, cuando al final sale una bolsa de cereal o de lo que sea ya empacada, cuando pone un tornillo en un automóvil, está construyendo, forma parte de una gran construcción. Y cada uno nos tenemos que sentir parte de esta construcción. Si este mundo no se ha construido correctamente, es porque nosotros, pues, no hemos participado en la construcción. Hemos estado marginales, ausentes, ¿no? Entonces, Jesús vio cómo José fue capaz de construir también una familia. Fue capaz de tener, pues, un sustento para todos.
Él vio a su papá hacer las cosas con amor, y lo que hace con amor se hace de una manera excelente. Él nunca vio hacer a su papá cosas al tronche, ¿verdad? Había que sacar la mesa, la ventana, la puerta, los arados, los cubos para el pozo de agua. En uno de los libros, no sé si es en el de Dabrowski o en otro, llega José a un pozo y se encuentra un pozo con un cubo de agua que pesaba 1 tonelada. Dice, pero ¿quién hizo esto? Y entonces lo primero que hizo fue él construir un cubo nuevo, bien, que todo el pueblo le agradeció, y ese no lo cobró. Las cosas bien hechas. No tengo duda de que, como les he venido diciendo, que muchas cosas que Jesús predica, una vez que uno ha leído todo esto y una vez que va conociendo la personalidad de José, y que, como les he comentado, ¿no?, empieza a uno a entender que Jesús pasó su vida con él, al menos 20, 25 años, no sabemos cuándo murió José, pero pasó un buen tiempo, de él aprendió todo, no solamente a ser carpintero, les decía el día de ayer, aprendió, sí, a utilizar las herramientas, pero muchísimo antes ya había aprendido de él la ley, la Torá. Ya se había hecho un hombre respetuoso de Dios, como lo veremos mañana, de la mujer, de la familia, y lo hacía con perfección. O sea, cuando uno comprende esto, les decía, imagínense que yo vivo con el misterio continuamente, les decía ayer, ¿no? O sea, cuando José cargaba al niño y veía sus ojos, había un intercambio de amor tremendo entre los dos. Ahí vivía. Cuando uno comprende esto, pues se da cuenta de que el niño veía todo. Veía a su papá rezar, veía, como lo veremos mañana, cómo trataba a su mamá, veía cómo trabajaba, y seguramente que vio que hacía las cosas bien hechas, como lo hacía Dios. Cuando Dios termina la creación, dice que entonces Dios dijo, qué bien está todo esto. Lo había hecho con perfección, con maestría, porque Dios no puede hacer las cosas de otra forma. Por eso, pues, yo no tengo la menor duda de que, pues, muchos de los elementos de la predicación de Jesús están tomados de lo que Él aprendió, de lo que Él vivió. Cuando nosotros no predicamos lo que es nuestra vida, lo que es nuestra experiencia, entonces, ¿qué peso puede tener la predicación? Finalmente, ¿en qué se transforma? ¿En un cuento? ¿Platicarles de lo que hizo Jesús? ¿Y eso en qué incide en mi vida? ¿Qué consecuencias tiene esto para mí? ¿A qué me invita? ¿Para qué está ahí la Escritura? Si no es para aprender a vivir y vivirla. Y ahora sí, desde ahí, completar la predicación. Decía su santidad Pablo VI, San Pablo VI, decía en la Evangelii Nuntiandi, que es una encíclica muy importante, ¿verdad? O sea, para anunciar el Evangelio, decía que la gente está cansada de oír muchas predicaciones. Dice, quiere ver a los cristianos, quiere vernos actuar, quiere vernos amar, quiere vernos construir, quiere vernos trabajar. Por eso muchas veces nuestras predicaciones no inciden en nadie, porque no tienen que ver con nosotros. Es algo que simplemente contamos una historia, ¿no? Jesús no contaba una historia de su vida, contaba su propia vida, lo que había aprendido. Ciertamente, como decía en estos días, no podemos tampoco dudar que ya en su época de predicación, pues él tenía plena conciencia de ser el Hijo de Dios, y que había una revelación interna de Dios a su vida, y que parte, quizás la mayor parte o toda una parte importante, pues le venía inspirada directamente de su Padre, y desde ahí predicaba. Y obviamente pues muchas cosas son divinas, son la explicación de muchas de las cosas del Antiguo Testamento, etcétera, y cómo aplicarlas a la vida.
Pero sí veo en todo esto una relación muy fuerte en lo que él vio de su padre, ¿no? Él al final del capítulo 5, en el verso 48, que es el primer capítulo de las bienaventuranzas, termina diciendo: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Sí? Casi podría imaginarme a Jesús pensando: sean perfectos. Esto es lo que yo he aprendido de mi Padre aquí en la tierra, ni qué decir de mi Padre del cielo, ¿verdad? Ya habla Jesús en este capítulo 5 de una visión espiritual, ciertamente. Pero, ¿por qué no ser perfectos? Yo siempre les decía a mis ministros y a todo el mundo que trabaja conmigo, por eso a veces es difícil trabajar conmigo, porque les digo: ¿por qué no eres perfecto? ¿Por qué no buscas ser perfecto? ¿Por qué no quieres hacer el siguiente esfuerzo para ser perfecto? Perfecto solamente Dios, sí, pero busca la perfección. Busca la perfección. Siempre podremos mejorar, siempre podremos hacer las cosas de una manera más perfecta, en nuestros negocios, en nuestro trabajo, nuestras comidas, nuestra cocina, nuestra casa, el adorno, todo. ¿Por qué tiene que estar desordenado? ¿Por qué el cuadro tiene que estar chueco? Ahí está pegado el cuadro. No. Hay que ser siempre buscando esa superación personal, siempre buscando ser perfectos. Eso lo aprendí también de mi papá, un hombre que no tuvo oportunidad de estudiar porque tuvo que mantener a su familia, pero un hombre que se superó hasta llegar a ser uno de los hombres importantes incluso aquí en Monterrey. ¿A base de qué? De trabajo, de estudio personal por su propia cuenta, de no quedarse estancado, de saber que tenía una familia con 5 hijos y una esposa que tenía que, sacar adelante. Y vivíamos en otro tiempo cuando la clase media era otra circunstancia que ojalá y algún día podamos volver a vivir, cuando todos comprendamos esto que estoy diciendo sobre el trabajo, sobre la remuneración, sobre aquellos que tienen quienes trabajan para ellos. Cuando entendamos esto, cuando volvamos a entender que el empleado forma parte de nuestra familia y que él también tiene necesidades, que él también tiene derecho a disfrutar con su familia, sus vacaciones, a tener también su automóvil, aunque sea más modesto, etcétera, pero que tenga acceso a todo, a lo más esencial. Y no solamente pensar en nosotros, ¿no? El Papa Francisco, nuevamente en la homilía que citaba del año pasado a los trabajadores, decía: desde que Dios creó al mundo, el hombre se ha convertido en un colaborador suyo. La gente que trabaja con nosotros son nuestros colaboradores. Hay que amarlos como tal. En todas las organizaciones, instituciones donde yo he tenido gente a mi cargo, sobre todo ahora ya de párroco o con los empleados que tengo de función activa, en fin, trato de ser eso, de ser empático, de saber que también tienen necesidades como yo y que también quieren superarse y hasta donde nos dan las posibilidades hacerlo, pero ser parte de la familia, comes con ellos, cenas con ellos, trabajas con ellos. Oye, en la mitad de tu vida te la vas a pasar con ellos. Es más, la parte más larga de tu vida, porque otra parte te la vas a pasar en el descanso y otra parte en la televisión y otra parte ya con tu familia. Pero esta parte es muy importante. Y esto va construyendo una imagen, una idea para luego, decía al principio, ¿cómo podemos pensar que tú puedes construir una familia si no te sientes co-creador con las pequeñas cosas que haces? Me dedico a empacar manzanas. Hombre, bendito sea Dios, qué gozo hacerlo. De la misma manera que contribuyo al progreso y a esto de esta empresa o de esta nación, contribuyo con mi propia familia. Y todo esto va creando una forma de ser, una forma de pensar. Por eso siempre les he dicho, el cristianismo no es algo que se aprende, es algo que se vive, es algo que nace de nuestro corazón. Por eso lo que estoy hablando ahorita y lo que hablaré en los próximos 2 días
tiene que ver con una experiencia que está fincada en lo que dije en estos últimos dos, en su experiencia de Dios, en ese amor profundo al Señor. Dice su santidad en el discurso, dice: tanto es así que el trabajo no es más que la continuación del trabajo de Dios. Fíjense, el trabajo no es más que la continuación del trabajo de Dios. Esta es la vocación del hombre recibida de Dios al final de la creación del universo. Por eso tenemos que disfrutar nuestro trabajo. Tenemos que sentirnos, como dice el Papa, colaboradores suyos. Colaboro creando una familia. Colaboro creando con mis manos, con mi intelecto, con mi boca. Todo contribuye a un proyecto esencial que es la construcción de este mundo, en donde además de esta parte está la parte espiritual, para que se convierta realmente en el reino de los cielos. Jesús vio esto en su casa. Jesús tiene una expresión en su predicación que está en Juan 17:5, que dice: mi Padre y yo siempre trabajamos. Mi Padre y yo siempre trabajamos. A veces tengo que tomar conciencia, de repente me la tomo muy a pecho, y también se necesita el descanso. Ahorita vamos a ver que el mismo José, para construir su familia, tenía que darse tiempo para él. Jesús comprendió, viendo a su Padre, que las cosas no se hacen solas. La comida no se hace sola, no se limpia sola la casa, un tornillo no se hace solo, una computadora no de repente aparece por ahí. Hubo alguien que pensó, que dedicó mucho tiempo, esfuerzo, educación para poder construir este mundo tecnológico, y vamos construyendo a través de nuestra participación en el trabajo. Cuando Dios hace el mundo, ciertamente dice: y Dios dijo, hágase, y se hizo. Nada más que esa voz es su palabra. También ahí se da lo que se llama hoy en la teología de las mediaciones. Dios, aunque parezca increíble, pero es que así lo ha querido. Dios siempre ha querido tener la necesidad de alguien. Dios nos podría haber salvado, sí. ¿Necesitaba a su Hijo? No. Pero quiso hacerlo así, a través de. Dios puede salvar al mundo solo, sí, pero no quiere hacerlo a través de ti. Dios puede construir el reino solo, sí, pero no lo quiere hacer, lo quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Cuando lleguemos al cielo, ahí nadie va a construir. En este lugar ya está todo construido. Dice: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, y voy a prepararles una para que cuando me vaya, ahí lleguen ustedes. O sea, ahí no hay que hacer nada. La construcción es aquí. Aquí es donde construimos con Él. Aquí es donde aprendemos a ser colaboradores de Él. El plan final de Dios cuando lleguemos al cielo solamente lo sabe. ¿Para qué nos mandó aquí? ¿Por qué pasamos primero por aquí? No como los ángeles que entraron directamente al cielo. Los creó para el cielo y ahí viven. Nosotros no. Nosotros vamos a tener un cuerpo. Mañana veremos la importancia de las caricias, la importancia de los besos, la importancia del contacto físico. Y Dios quiso eso para nosotros. Dios quiso que supiéramos, que experimentáramos algo que probablemente el ángel no sabe. El ángel no sabe qué es sentir esto. No sabe qué es echarse una buena boloñesa, por ejemplo. No sabe. No sé si ustedes vieron la película o leyeron el libro, que todavía es mucho mejor, de La Cabaña. Pues ahí me gusta mucho que papá Dios es mamá Dios, ¿verdad? Porque Dios es padre y madre, ¿verdad? Y entonces ahí aparece como una mujer, que fue lo que me llamó la atención para comprar el libro. Y también fue de esos libros que me eché en 3 días. Me acuerdo que lo compré en la Ciudad de México, en un viaje que hice para algo. Y le dije al chofer, párese por aquí en una librería. Y me llamó la atención que una amiga mía me lo recomendó y me dijo, oye, está un poco raro porque será católico o qué es esto, porque Dios es una negrita. Y dije, ay, Carlitos.
déjame leerlo porque no sé qué estén leyendo ahorita. Siempre he tratado, en la medida de mis posibilidades, de leer o al menos de echarle un ojazo a lo que la gente me platica, y a veces voy a las librerías, a Sanborns y a todo eso, a ver qué es lo que compra la gente, qué es lo que lee, para poder en un momento dado pues advertir o estar al menos al pendiente de qué está pasando en el mundo, ¿no? Y me subí al avión, bueno, lo empecé a leer en el carro que me estaba llevando al aeropuerto, me bajé, hice mi check-in, me senté a hacer la espera, seguí leyendo, me subí al avión, seguí leyendo, el avión aterrizó, seguía leyendo, bajaron todos los pasajeros, seguía leyendo, yo ni el cinturón me había quitado, y el último pasajero volteó y me dijo: padre, está interesante el libro, ¿verdad? Me lo eché creo que en 2 días, y me llamaba la atención eso, ¿no? Que le pregunta el personaje, le dice: ¿y por qué te encarnaste? Dice: ¿cómo que por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde voy a probar una boloñesa? Y empieza a nombrar un montón de platillos exquisitos, ¿no? Dice: esto es delicioso. Él quiso ser hombre. Está la teología de las mediaciones. Ha querido que nosotros aprendiéramos a través de ello. Hágase la luz, y la palabra hizo la luz. Es la mediación de Dios. Y esto pues es algo que una persona que está imbuida en el ámbito de Dios lo sabe, lo conoce, porque Dios se lo revela. Y Dios le da ese gusto por el trabajo, por ese gusto por la construcción. Va entendiendo que esto forma parte de un plan, de un proyecto maravilloso de Dios para todo el mundo y para nosotros mismos. Y nos hace, como decía hace un momento, disfrutar todo lo que hacemos, absolutamente todo. Cocinar un huevo. Mi mamá, por ejemplo, de unas cortinas, ya estas cortinas las voy a cambiar, y de las cortinas hacía vestidos para mis hermanas. Y de cualquier cosa sacaba un platillo extraordinario, creativa, creadora. Así debe de ser el hombre, creador, creativo, innovador, perfeccionista, buscando siempre imitar a su Dios, imitar a su Creador. Así era José de Nazaret. Él disfrutaba con las cosas más comunes de su trabajo. Dice nuevamente Juan Pablo II en la Redentoris Custos, en el número 24, que cita a Pablo VI, dice: San José es el modelo de los humildes, que el cristianismo eleva a grandes destinos. San José es la prueba de que para ser buenos y auténticos seguidores de Cristo no se necesitan grandes cosas, sino que se requieren solamente las virtudes comunes, humanas, sencillas, pero verdaderas y auténticas. ¿Qué eres? Soy un barrendero. Compadre, que no se te pele un papel. Con tus virtudes auténticas, humanas, sencillas. No, yo soy constructor de turbinas de la NASA. Hermano, que no se te pele. ¿Quién es más importante? Ambos. Dejar un papel tirado en la calle, ¿qué es eso? No. Que la calle se vea perfecta. La turbina que funcione perfecta. Y vemos que todos dependemos de todos. Y entre todos vamos construyendo verdaderamente la civilización del amor. Sirviendo a sus semejantes, José realizaba su trabajo. Entendía su trabajo no solamente como una fuente de remuneración, sino como un servicio para los demás. Este hombre necesita una puerta, se les va a meter el gato. Necesita una ventana, necesita un arado, necesita un cubo, la noria, necesitan. Estoy para servir. Obviamente, bueno, en este servicio me veo remunerado y tengo, como decía, para vivir bien, yo, mi familia, y poderle dar siempre a los demás. Siempre tenía para compartir con los demás.
Y es así como pues se va creando en nosotros lo que llama San Pablo en su carta a los Efesios 4:3, el hombre perfecto a imagen de Jesucristo. El hombre perfecto. Si ustedes se fijan cuántas veces aparece esta imagen y estas ideas dentro de la Biblia, son muchísimas. Porque este es el llamado de nosotros, especialmente en lo que se refiere a nuestro trabajo, a la construcción, al desarrollo, a la creación. José se sentía contento de servir, de agradarle a Dios en el servicio. Y ese gusto y ese trabajo, ese servicio que hacía con gusto y con amor por los demás, se veía remunerado, no solamente con el dinero que le pagaban, sino con la satisfacción de haber hecho bien el trabajo. Cuando construía esta meditación, me imaginaba a José, ¿no?, terminando una ventana, una puerta, un cubo para la noria, en fin, tantas cosas que se necesitan, cucharas, en fin. Y decía: ay, Carlitos, qué bien me quedó. En alguna ocasión, leyendo algo de historia, no recuerdo exactamente cómo, me enteré de una de las grandes obras de tantas que hizo Miguel Ángel. Y una de ellas es el Moisés. El Moisés es una obra perfecta. Si alguna vez tienen oportunidad de ir a Roma, está en no sé si es basílica, pero en una iglesia que se llama San Pedro in Vinculi, o sea, donde están las cadenas que pues la tradición nos dice que sujetaron a San Pedro allá en Roma. Y en esa iglesia está el Moisés de Miguel Ángel. Y bueno, en el libro que leía, y pude constatar efectivamente que cuando lo terminó, lo vio tan perfecto. Cuando uno lo ve dice: pues sí, es perfecto, se le ven las venas, o sea, una cosa increíble, hecha en mármol. Dicen que cuando terminó de hacer el Moisés, con el cincel le pegó en una rodilla y le dijo: habla. Era lo único que le faltaba a esa escultura, hablar. Y en el Moisés, efectivamente, en la rodilla, tiene una pequeña muesca del cincelazo que le dio cuando le dijo: habla. Perfecta. Increíblemente perfecta. Para mí, una de las más perfectas de sus obras. Jesús seguramente predicaba muchas de las cosas que eran experiencias en su vida. Había aprendido de San José actitudes, pero sobre todo un estilo de vida que se veía reflejado en todo. En todo le ponía todo el corazón. Y en ese corazón ponía todo su amor, dándose completamente. Él no podía dejar las cosas a medias, dice el libro de la sombra del Padre. Se sentía mal si no cumplía con el plazo que había dado, cosa que los carpinteros debían de fijarse en San José, por el amor de Dios. Porque siempre dicen que terminan para una fecha y terminan 3 meses después. Y andas sin puertas y ya te tienes que mudar y no hay puertas, porque siempre le sale algo. Pero bueno, José no. José se sentía mal si no terminaba lo que le habían pedido a tiempo. Y se daba, me gusta mucho la expresión de la Madre Teresa de Calcuta, se daba hasta que le doliera. Se desvelaba, lo que tuviera que hacer, era cortar un árbol a no sé dónde y traerlo, pero tenía que cumplir. Y eso le valió que nunca le faltara nada. Algo que debió de impactar muy fuerte era esa dependencia de Dios, de decir: basta con que yo cobre lo necesario, lo demás Dios lo va a proveer. Y créanme, hermanos, cuando uno
trabaja con esta convicción, no buscando directamente el dinero, sino servir, sino que en ese servicio encontremos realmente amor y gusto por el trabajo que hacemos, el resto, créanme, que viene por añadidura. La remuneración y todo lo que tú quieres vendrá sin lugar a dudas. Hay un texto muy hermoso que empieza en el versículo 25 del capítulo 6 de Mateo. En este capítulo y en estos versos nos deja ver Jesús un estado de dependencia total de Dios. Tú haz lo que te toca hacer, el resto déjaselo a Dios. Tú no puedes hacer lo que le toca a Dios hacer. Y eres su hijo, ¿te va a dejar sin comer? El problema es que enfocamos mal. No enfocamos hacia el servicio, hacia el amor. Pero si estás pasando por carestía, por dificultad económica, Dios no te va a dejar. Le da de comer a los pájaros, que no vale nada. Viste a las plantas que en la mañana crecen y en la tarde ya se secan. No vales tú más. Tú ponte a chambear. Por eso yo les digo, el tema de que no tengo trabajo no existe. Tu trabajo es buscar trabajo. Ese es tu trabajo. Y requiere de 8 horas de trabajo. Te levantas a la misma hora que siempre y vas a dejar tus solicitudes, tus currículos, entrevistas, y luego, pues si no hay más, te vas al mercado a cargar costales y pepitas, ¿verdad? Pero trabajo sí hay. Ganas de hacerlo, quién sabe, ¿no? Si quieres ganar otras cantidades, pues se atora, ¿verdad? Uno de los problemas graves en estas crisis, que ya tenemos un tiempo grande en diferentes niveles de crisis, quizás esta nos va a meter en una todavía más profunda, como nunca la hemos tenido en México. Y siempre pensamos que nunca podemos bajar, que lo que subiste nunca puede bajar. Si ya ganabas tanto, pues ahora no puedes ganar menos. Si ya tienes a tu escuela, a tus hijos en una escuela privada, ya no te puedes ir a una pública. Si esto, no. La vida es oscilante. A veces estás arriba y a veces abajo. Eso lo aprendí yo en mi casa, así. Y luego, nunca faltó lo necesario. Sobre todo, nunca faltó el amor de nuestros padres, entre nosotros como hermanos. Viví en una barriada en algún tiempo. Las cosas mejoraron, mi papá se sigue superando. Nos movimos de casa, finalmente pudo comprar una casa. En fin. Pero hubo tiempos, aún en esos, cuando ya había comprado la casa, quiso iniciar un negocio y fracasó, quebró. Tuvimos que vender casa, carros, todo, y regresar nuevamente a una escuela pública. Así es. Busca primero el reino y lo demás vendrá a ti en exceso. Te los puedo decir yo. Siempre soñé con estudiar en una universidad americana. Dijo el Señor, no, te voy a mandar a una universidad en Europa. ¿Cuándo pensé yo vivir en Europa? Jamás en mi vida. Miren, ni por aquí. La primera vez que fui a Europa, iba a un congreso de renovación de líderes y dije, nunca voy a regresar. Así que mi hermana, que había vivido ahí, tenía unos amigos, me quedé en su casa y en 2 días, híjole, recorrí París, duro y duro. Dije, lo que no veo ahorita, ya no lo voy a ver. Ah, qué sorpresa. Luego viviría ahí también un tiempo. Busca primero el reino. Y Dios dice, si tú le eres fiel a Dios, dice, Dios hará las delicias de tu corazón. Señor, quisiera tener mi casa propia. Busca primero el reino.
Sé fiel al Señor. Busca agradarlo en todo. Vive la vida que te mostré de San José de estos últimos 2 días. Yo te aseguro que eso, y quizás más, el Señor te hará vivir. Porque es un Dios de amor. O sea, José le enseñó a Jesús no solamente el uso del hacha, de la sierra, del martillo. De él aprendió lo que está atrás de la sierra, del martillo y del hacha. Un hombre con convicción, un hombre que amaba construir. Eso fue lo importante. Durante un tiempo, él usará también el hacha, el martillo, la sierra con gran habilidad, como lo aprendió de su padre. Pero llegará el momento en que esto también lo dejará y cambiará de ministerio y ahora será un predicador. Y lo hará igualmente, con amor, con alegría. Jesús aprendió que trabajar no es una obligación, ni siquiera un mandato de Dios, sino ante todo debe de ser un gusto. Ser co-creador con Dios y en esto encontrar gozo, alegría. Y aquí quisiera contarles lo que les comentaba hace ratito de esta persona de Bimbo. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a un seminario que se llamaba His Way at Work. Y entre los testimonios que estaban dando, porque la idea era invitar a los empresarios de aquí de Monterrey y de todas las partes de México a que pusieran, por eso se llama His Way at Work, o sea, meter a Dios dentro, o sea, el Evangelio, meterlo al Evangelio, que sea parte de la empresa, que sea parte de las políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, como parte de esto, pues una de las empresas que ha sido pionera en el tema de la justicia social y de todo este trabajo, además, como ahorita decía, de la cervecería, otra empresa muy importante ha sido Bimbo, ¿sí? Esta historia la cuenta uno de los trabajadores de Bimbo, que fue invitado por uno de los dueños de Bimbo a dar su testimonio. Y él contó lo siguiente, que su papá desde muy joven, como era anteriormente, se trabajaba generalmente en una de estas grandes empresas, sea Bimbo, sea la cervecería, Ojalata y Lámina, etcétera. Se trabajaba generalmente toda la vida, ¿no? Y bueno, pues él había trabajado toda su vida para Bimbo. Finalmente, pues llegó a la jubilación y contaba esta persona que su papá iba a visitar con mucha frecuencia a sus compañeros. Algunos ya habían salido, se juntaba con ellos, otras veces iba a la compañía, tenía relación con los dueños, porque los dueños no eran como a veces acá de la élite que no se rozan con nadie. No, no, no. El señor Servige era así, alguien que también había nacido de cuna pobre. Así que él se paseaba entre ellos, lo conocía muy bien. Enfermó el señor y finalmente murió. Un día, nos dice, acabando de morir el señor, la esposa de este hombre se presentó en el departamento de personal de la compañía y le dijo, quisiera ver si me pudieran obsequiar un traje de los trabajadores. La persona de ahí pues conocía a este hombre, ¿no? Y dijo, ¿para qué la quiere? Y le dijo, mire, antes de morir mi esposo me pidió lo siguiente, por favor, entiérrame con el traje de la compañía. Entiérrame con el traje de la compañía. De esa compañía que le había dado para comer, para vivir, para formar a sus empleados. El hijo era ahora ingeniero y trabajaba en Bimbo. Este hombre murió, como diríamos, con la camiseta puesta. Amaba lo que hacía. Y era un trabajador. No explicó ahí qué hacía así, dentro de la fábrica, ¿no? Era el panadero, a lo mejor
era el que cerraba las bolsas, qué sé yo qué hacía. Pero cualquiera, el trabajo, a lo mejor el barrendero, no lo sé. Pero amaba lo que hacía, lo amó siempre. Y hay una doble enseñanza. Esto no era gratis. Era porque él, aun siendo barrendero, había podido educar a sus hijos para que fueran profesionistas. Recibió de esa compañía todo lo que necesitó en su vida para construir su familia. Esto es el trabajo. Es una situación recíproca. El que trabaja y para quien trabaja. Nosotros trabajamos para el Señor nos dará la justa recompensa. Dice, porque el trabajador tiene derecho a su jornal. El trabajador tiene derecho a su jornal. Y quizás la última experiencia que quisiera contarles de José es la construcción de su hogar, les decía al principio. La construcción del hogar es tan importante y quizás más difícil que la construcción de una casa, de un puente o de una computadora, porque requiere ante todo dedicación, amor y tiempo. Jesús vio salir muy temprano a su padre a trabajar, a cortar los troncos para la carpintería. Los vio serruchar quizás el día y en la tarde suspender su trabajo, como lo narra este libro, para dedicarle tiempo a su familia. Había que trabajar también con el niño Jesús. Acuérdense que José nunca supo, quizás en su vida, porque murió antes de que Jesús se revelara, él nunca supo que iba a ser Jesús. Él siempre lo vio como un muchacho, como los que tengan familia aquí vieron crecer a sus hijos. Así lo vio José. Era un hijo dentro de la familia. Era su hijo. Había que formarlo. El hecho de que fuera Dios, esto se revelará después de la resurrección. No es algo que los mismos apóstoles entendieran con claridad antes de la muerte y resurrección de Jesús. Esto lo entendieron, lo supieron después, cuando el mismo Jesús durante esos 40 días siguió revelándoles, pero ahora ya desde su realidad divina, ya no de la humana. Ahora era la humana y divina. Seguía siendo hombre, pero se había revestido completamente de su divinidad. José no lo vio así. José tuvo que enseñarle a rezar, a contar, a escribir, a agarrar un martillo, un mazo, un serrucho, enseñarle a amar. Tuvo tiempo para jugar con él, para salir a platicar, para dedicarle tiempo, porque así es como se construyen los hijos. Y así como lo veremos mañana, se construye la relación matrimonial, dándole tiempo también a la amada, al amado. Nada se construye solo. Qué buen matrimonio, vieras lo que nos ha costado. Y hay matrimonios que les ha costado mucho más que a otros, por diferentes circunstancias en la vida. Pero es algo que se construye. Hoy nos entra eso que le llaman el workoholismo, ¿verdad? El workólico, es un workólico, o sea, tiene una adicción al trabajo. Hoy tendríamos que hablar también de la adicción a los juegos de computadora o la adicción al internet o otras tantas adicciones. Hoy tenemos en la televisión, en mi tiempo de niño, había 2 canales en Monterrey, el 3 y el, ¿cómo se llama? Y el 6. Recordarán los que vivieron ese tiempo. Después vendrá el canal 12, ¿recuerdan? Con Cepillín. Así nace el canal 12, ahí nace Cepillín también en una campaña dental. Ricardo González vivía enfrente de mi casa. Mayor que yo, su hermano y yo éramos compañeros en la preparatoria y vivía enfrente de mi casa. Cepillín. Vivíamos en la colonia Mitras. Hoy tenemos 800 canales o no sé cuántos, y ahí están, clique. Oye, todo el tiempo.
¿Y los hijos? No, bien, gracias. ¿Y la esposa? Pues mejor. O las redes, ¿no? A veces voy a casa de una familia a comer. Oye, todos están con su celular. Saco el mío y les digo, oigan, ¿me pasan la sal? Sí, si no les digo así, nadie me va a hacer caso. ¿Qué es eso? Se llama adicción. ¿Cuándo nos dedicamos tiempo? ¿Cuándo construimos la familia? Pues nunca, nunca se construye la familia. Viendo todo esto, pues no es extraño que Jesús amara a sus apóstoles y les dijera, hijitos míos. No es extraño ver que aun cuando venía rendido del trabajo, tuviera tiempo para ellos. Había aprendido bien la lección. El trabajo es servicio y al mismo tiempo atención para los que se aman. ¿Recuerdan el pasaje de Marcos 6, 31, 44? Cuando Jesús llega buscando descanso. Vámonos de aquí porque vamos a buscar un lugar para descansar. Dice, tenía tanto trabajo que no tenía tiempo ni para comer. Vámonos, hay que descansar, necesito estar con ustedes. Y se va a una orilla y ahí se encuentra una multitud que tenía hambre de palabra, y luego los sacia con su predicación y luego les da de comer también para que no se vayan. ¿Estos se me mueren a medio camino? No, denles de comer. Vamos a darles de comer. Buscaba apartarse. Recuerdan también que se iba de incógnito allá a la parte de Siria, ¿verdad? Dice, para estar con ellos. ¿Cuándo tomamos hoy vacaciones con la familia? El esposo va por un lado, la esposa por otro, porque los dos no coinciden las vacaciones, no coinciden con las vacaciones de los niños ya no quieren ir, por eso se rompen las familias, porque no las construimos, están hechas de barro, de cristal. Hay que construirlas de fierro, para que aguanten. Por eso luego los matrimonios fracasan. ¡Ay, no! ¿Qué? Jesús vio a su papá cantar, trabajar, permanecer en silencio, pensando quizás en su familia, amándolos. Tenía que cumplir con el cargo que le había dado Dios nuestro Señor: cuidar del niño y de su madre. ¿Para qué queremos todo si no es para nuestras familias? Y si tenemos todo, pero no tenemos familia, si tenemos la casa más hermosa del mundo, el automóvil más lujoso del mundo, una casa en Cancún, en la Riviera, en donde ustedes quieran, y no tengo familia, entonces ¿qué tengo? No tengo nada. Créanmelo. Me recuerda una frase que le escuché en una conferencia a un amigo mío que decía: conozco hombres tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Es importante, sí, pero no debe de ser lo más importante. Primero mi familia, los valores. Mañana hablaremos un poquito, hablando del amor entre José y María, hablemos de la jerarquización de los valores, que hoy los tenemos totalmente cuatrapeados y le damos importancia a lo que no es, y a lo que sí es lo dejamos de lado. En fin, para Jesús debe haber sido un gozo ver a su Padre aquí en la tierra trabajar y aprender de Él. No solo, como decía hace un momento, el uso de las herramientas, sino lo que impulsa esa herramienta, que no eran solamente unos brazos fuertes, pues detrás de ese martillo y de esta sierra estaba un hombre maravilloso que amaba a su familia y amaba ser colaborador de Dios en su proyecto creador. Este era José, el trabajador, un hombre que amaba su trabajo. Ojalá y cada uno de nosotros podamos escuchar esta palabra de Dios, porque todos los que estamos aquí somos trabajadores en diferentes ámbitos, con diferentes carismas y llamados a un proceso de construcción diferente. A mí me toca
ayudar a construir la iglesia. A ustedes, la casa, los edificios, las computadoras y sobre todo a los hijos. Construir una sociedad más justa, más honesta, más veraz. Y esto requiere forzosamente trabajo. Un trabajo que se tiene que hacer con y por amor. Pidamos pues al Señor que nos dé estas gracias de poder valorar nuestro trabajo y poder integrarnos al proyecto creador de Dios. Te pedimos, Dios y Padre, tú que has creado todo con majestad, con poder y con perfección, que derrames en nosotros tu espíritu de amor, tu espíritu creador, tu espíritu que construye, para que podamos construir una nueva sociedad, una familia llena de amor, de alegría, de paz, para que podamos integrarnos en tu proyecto, cualquiera que éste sea para nosotros, desde los más humildes trabajos del hogar o en una empresa, en una fábrica, hasta los más altos y delicados trabajos, la cuestión intelectual, médica, de investigación, etc. Para cada uno, Señor, has dado dones y carismas. Ayúdanos a ponerlos completamente a tu servicio, para que como San José podamos ser colaboradores contigo en el proyecto de amor para este mundo. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que es Dios y vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Señor San José, patrono de los trabajadores, te pedimos que intercedas muy especialmente por todos nosotros, a quienes Dios nos ha encargado un pedacito de su obra, poder hacerla con la misma perfección y con el mismo amor que lo hiciste tú. Por Cristo nuestro Señor. Y bueno, terminamos como siempre dándoles la bendición para ir a casa. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda en ustedes y sus familias y les acompañe siempre.